Ah, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias nuevamente por este día, porque todavía nos concedes reunirnos a través de este medio con toda libertad, oh Dios, para poder compartir de tu palabra y convivir como familia, oh Dios, pidiendo siempre tu bendición, que puedas suplir cada necesidad de cada persona que está conectada, de los que han de ver este mensaje, oh Dios, que tu Santo Espíritu siga trabajando en cada uno de nosotros, nos prepares y que podamos continuar también compartiendo estos mensajes con tantas personas que lo necesitan a nuestro alrededor. Acompáñanos pues, gracias, oh Dios, por escucharnos. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, que Dios nos bendiga. ¿Cómo andamos? Al 100. Muy Bendecidos, gracias a Dios. qué bien, qué bueno que estemos aquí reunidos una vez más para estudiar este tema que se titula El problema del vestido. Y pues vamos a ver de qué se trata este problema que es algo tan importante que, que tenemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos el mensaje de, del vestido. Así es que en la primer slide que tenemos, eh, nos dice ahí en Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Adriana, si nos pudiera ayudar, por favor. La desnudez. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Gracias. ¿Cómo creen ustedes que se sentían ellos con las hojas de higuera? ¿Se sentían todavía desnudos o se sentían muy bien? Desnudos. ¿Qué piensan? Ah, yo creo que se sentían bien ya después que se cubrieron. Porque las hojas de higuera son grandes, ¿verdad? Sí, yo pienso que ya con eso les ayudó un poquito a no sentirse fuera de lugar, cómodos. Porque, Pues de sí, adelante. vestimenta, perdón, de vestimenta física, pues sí, se sentían cómodos, pero espiritual siento que no, aún se sentían. Se sentían cómodos. ¿Qué tan cómodos se habrán sentido? Dependiendo de la hoja, ¿no? Sí, Sí, pues sí, todos esos. Pero ellos intentaron cubrir su desnudez. Pero este asunto es mucho más profundo. Había otra desnudez que ellos no podían cubrir. Habían quedado desnudos de dos maneras y ellos no podían solucionar esta parte exterior o esta parte, vestido temporal. Ellos podían hacer algo, pero hay otra desnudez que ellos no podían corregir. Y vamos a continuar a la siguiente parte, a ver si nos llega. No me ha llegado todavía. Ok. Fíjense cómo, hermana Ingrid, nos ayuda, por favor. Sí, dice así, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, 9 y 10. Gracias. O sea que como que todavía se sentían desnudos porque oyeron la voz y se escondieron. Todavía se sentían desnudos a pesar de lo que habían tratado de hacer. Y tal vez fue de último momento, ¿verdad? Cuando escucharon la voz, tal vez se cubrieron, pero ellos no se sentían nada bien. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tenemos miedo de Dios?
creo que es, Debemos de, pero Es más bien temor, ¿no? No miedo. es diferente ese tipo no. de palabra, ¿no? Pero yo pienso que el pecado sí nos causa a veces que tengamos un poco de temor cuando tenemos culpabilidad, pues. Pero yo creo que Dios es muy bueno y misericordioso y este es tierno. Él es tierno, pero nosotros en nuestra maldad podemos llegar a tenerle miedo. Pero siento que es más, el ser humano tiende más a tener miedo a la consecuencia, no al pecado en sí. Sí, tienes razón. Tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. O sea que cuando ellos estaban vestidos, tenían miedo antes. No, Entonces la Cuando estaban desnudez, vestidos de la luz, dice usted, ¿verdad? sí, antes ellos estaban completamente vestidos pues y no de luz. había temor. Pero ahora la falta del vestido trae como consecuencia el miedo. Sí, Y luego dice, me escondí. Y es impresionante, ya lo hemos comentado, de cómo el ser humano en ese momento estaba totalmente perdido, porque lo único que hacía era huir de Dios. Tenía temor y se escondía, huía de Dios. Y ahora esa es nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza huimos de Dios. Y sin la ayuda del Espíritu de Dios estamos totalmente perdidos porque nadie jamás por sí mismo buscará a Dios. Es impresionante, cada vez me impacta más esa realidad, porque ahí es por pura misericordia que Dios envía su Santo Espíritu para que nosotros podamos tener el deseo de buscar a Dios. Sin esa influencia del poder del Espíritu de Dios, nadie jamás tendrá el deseo de buscar a Dios ni de leer su palabra, nada. Siempre va a esconderse, siempre va a huir y a tener temor de Dios. ¿Está bien hasta aquí? sí. Sí, Vamos a la siguiente parte. Iracema, ¿nos ayudas, por favor? sí, un vestido temporal. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Amén, gracias. ¿Quién hizo el vestido temporal o artificial? Jehová. Dios. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya no eran de hojas, Mm, ahora eran de pieles. ujú. O sea que para conseguir las pieles de los animales, ¿qué tiene que pasar con los animales? Pues mataron, fue cuando se hizo el primer sacrificio, la primera muerte de un animal. Sí, yo pienso que fue más de un animal. Sí, Debe haber sido de más, los cuando menos, primeros. Ujú, sí, cuando menos dos, uno para cada uno. ujú. Y allí pues tenemos que todo esto tiene su simbolismo y tiene su propósito también. Desde ahí ya Dios está tratando de que ellos reconozcan y entiendan la gravedad del asunto en que habían caído, del problema del pecado. Ellos no conocían el mal, sino que conocían únicamente ¿qué? El bien. Únicamente El bien. el bien, ni siquiera sabían dónde se habían metido en ese problemote que se habían metido y ahora Dios al hacerles túnicas, vestidos de pieles, ellos se dan cuenta de que el pecado de ellos traería muerte y trae muerte. Sí. Así es que Dios les hace este vestido temporal
Tengo una pregunta, pero hermano. adelante. Hermano, no, casi no se le escucha muy bien. Perdón, voy a Ahí, tratar de hablar más fuerte. ahí ya se escucha bien. Ok, aquí dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Am, el que mató el animalito fue Adán, ¿verdad? Y Sí, Jehová Dios hizo las túnicas, él las cosió, les hizo vestidos. ujú, Pero mi sí. pregunta es, ¿Jehová Dios aquí es el Padre o es Jesús? Es el mismo que vendría a morir. Ok, Es el mismo que daría su propia vida por ellos. Es Jesús entonces. Es el mismo que estuvo en el monte cuando Ujú. fue entregada la santa ley. Es el mismo que Moisés le dijo, bórrame del libro de la vida, porque el único que borrará los nombres en el día del juicio es Cristo, no es el Padre, porque todo el juicio se le dio a quién, al Hijo. Al Hijo. al Hijo. Muy bien, entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero, ¿qué faltaba aquí? Después que ellos tenían ese vestido, ¿qué faltaba? ¿Seguían desnudos o ya se había solucionado el problema? No, Seguían desnudos espiritualmente. espiritualmente sí. Así es que el problema eh, más grave todavía, pues estaba permanente. Vamos a la siguiente parte. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no que, No No, comerás. no comerás. comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este era un tiempo de prueba, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué eran probados si ellos eran perfectos? para la prueba de la obediencia. Nomás el hombre es probado. No, No, ¿Quién más? los ángeles también fueron probados. Los ángeles tuvieron que pasar una prueba. ¿Cuándo fue eso? En el cielo, cuando cuando hubo Lucifer. una guerra en el cielo. Ujú. Cuando se dividieron los grupos de Sí. los ángeles, ¿verdad? Ujú. Aún el mismo Cristo fue probado, ¿sí o no? Sí, Sí. bastante. También estuvo probado aquí en la tierra, estuvo probado muy severamente. Cada momento estaba siendo probado. Nadie jamás será probado como lo fue con él. Y aquí diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué no murió ese día cuando comió? Técnicamente sí murió ese día, hermano, porque la Biblia dice que un día es 1000 años y, y Adán vivió casi 1000 años. Entonces, su muerte empezó ese día. Pero no murieron pues físicamente porque ya estaba planeado que Cristo iba a venir a morir por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Por esa garantía que ya estaba dada, por eso fue que no murieron, porque dice una muerte, el pecado trae muerte y es muerte instantánea, pudiéramos decir en este caso. Pero hubo una segunda oportunidad porque la promesa de Cristo ya estaba dada de que Él iba a morir en lugar del pecador. Y cuando Dios promete, es lo mismo que ya se realizara. ¿Sí me explico? Cuando Dios promete, cuando Él dice, yo voy a morir,
yo voy a ir, tómenlo como que ya sucedió, es como una realidad. Por lo tanto, Enoc fue trasladado al cielo en esa misma garantía de que Cristo iba a venir e iba a morir para dar una segunda oportunidad al ser humano que había quedado desnudo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, Muy bien, vamos entonces a continuar. Adriana, ¿nos ayuda, por favor? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis Amén. 3:6. Gracias. Entonces, la mujer ella tomó una decisión. Ella creyó en lo que estaba viendo, no en lo que estaba escrito o lo que había dicho Dios, porque no había nada escrito todavía, podemos decir, sino lo que Dios había dicho que no comieran. Ella toma su decisión porque la serpiente, el demonio, por medio de la serpiente, la convence con pruebas que ella podía ver que en realidad Dios no estaba hablando la verdad. Y por lo tanto ella tomó esa decisión y ella entonces se convirtió tristemente en un agente también tentador para su esposo, el cual comió así como ella. Pero la Biblia dice que ella fue engañada, él no fue engañado. A conciencia desobedeció. Así es que es interesante que no se vieron desnudos hasta el momento en que él comió. ¿Estamos bien? Vamos a ir a la siguiente parte. Iracema, sí, nos ayuda, por sí, favor. sí. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Gracias. Tenemos entonces que esa vestimenta era una vestimenta de luz. Como dice, no lo incluía aquí el versículo, pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Espera. La gloria de Dios era la que cubría la desnudez, una, una luz suave que cubría a esa santa pareja. No tenían ningún tipo de vestido excepto esa gloria que los cubría. No necesitaban más, estaban completamente bien hasta el momento en que desobedecieron. Vamos a continuar, por favor, vamos a continuar en la siguiente parte. Y aquí tenemos algo muy interesante, miren, el único vestido aceptado. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de qué? De boda. No De estabas. boda. Y le dijo, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Por qué le dice amigo? Mm, Esto no, cuando se escribe esto, no crean que se escribe ahí nomás para llenar la historia, no. Eso mm. tiene su significado. ¿Qué significa amigo? No es como ahora que a veces decimos nosotros, hey, camarada.
No, esto significa algo, amigo. ¿Quién es el amigo? ¿Era desconocido o era alguien del Conocido, grupo? ¿no? Sí, o Ujú. sea, alguien del grupo. Esta es una escena de juicio, no se nos olvide. En este caso, el juicio es para todo profeso cristiano. Alguien que se decía ser cristiano, pudiéramos decir. Dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Algunas personas dicen, no, es que ya del cielo, cuando las personas llegan, van a regresar algunos. Algunas personas piensan eso. ¿A qué se refiere esta parte? Dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo explican esta parte ustedes? Porque aquí lo van a echar y lo echaron fuera. La orden se dio de que lo echasen fuera, lo ataren, ¿sí? Ahí dice, será el lloro, el crujir de dientes, porque muchos son llamados Ujú. y pocos escogidos. ¿A qué se refiere eso? Pues las vestiduras, en este caso que dice de boda, se refiere al carácter, ¿no? Al carácter de justicia de Dios. Entonces, los que no tengan ese carácter no pueden entrar al reino de Dios. No pueden entrar al reino de Dios. Recuerden que esto es una escena de juicio. De juicio, sí. Sí, es una escena de juicio. Para ese momento el vestido de boda ya tiene que estar sobre la persona. Por eso es aquí el que al que echan fuera es el que no tiene el vestido de boda en el momento que aparece en, Ujú. en el juicio. ¿Sí me explico? Y por lo tanto su nombre es borrado del libro de la vida. Es lo mismo que lo echaron fuera. Dice, porque muchos son llamados, o sea, Pero poco pero escogidos. pocos escogidos. O sea, muchos cristianos y pocos pasarán el juicio. O sea, pocos tendrán esa vestimenta de gloria, esa vestimenta santa que es la vestimenta que perdieron nuestros primeros padres, pero que Cristo se la dará a sus hijos y a su iglesia. Así es que eh, esto es lo que está representando a esta persona que no tiene el vestido adecuado, el Ujú. vestido de boda. Ese vestido es que miren, no tenemos tiempo, pero las bodas en los tiempos de Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, eran muy diferentes. En caso de los, como en caso de las personas de los reyes, cuando tenían sus bodas, ellos mismos enviaban un vestido para todo el invitado. Ujú. Y por eso cuando llegaba alguien que no llevaba el vestido, pues significaba que no, pues no podía entrar. Entonces, Cristo toma esa alegoría y la pone para un ejemplo, ¿no? Del verdadero vestido que es también es dado por Él para que la persona pueda entrar, ¿sí? Pueda entrar al juicio sin ningún problema y pueda pasar la prueba del juicio. Y ese mismo vestido es el que significa el carácter de Cristo. ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente parte, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a continuar. Adriana, ¿nos pudiera ayudar, por favor, a leer Segundo de Reyes 2? Un solo manto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Segunda de Reyes 2, 11, 13. Amén. Gracias.
Aquí tenemos la historia, un poco de la historia del profeta Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Él fue llevado al cielo directamente, no murió. Amén. Él nunca murió. De hecho, recuerden cuando Moisés y Elías aparecieron, aparecieron ante Cristo en el monte de la Transfiguración. Eso se registra por ahí en el Evangelio de San Mateo. Ellos dos estuvieron ahí con Cristo. Y Elías entonces, cuando estaba a punto de ser llevado al cielo, pues estaba Eliseo con él y no se quería despegar de Elías. Y Elías lo probó y le decía, quédate aquí porque Dios me mandó para un lugar y dijo, no, yo no te voy a dejar. E insistió Elías para que se quedase y se apartase Eliseo, pero Eliseo nunca se separó de Elías hasta que dice la Biblia que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Fue hasta entonces que los separó. Y aquí tenemos que cuando ya no lo miró y fue llevado al cielo Elías, la última parte de este versículo 13 nos dice que alzó luego el manto de Elías que se le había caído. ¿Qué pasó con el manto de Elías entonces? Lo recogió. Eh, Fue al cielo el manto que traía Elías. Con ese se fue. No, no, porque se le cayó y lo alzó. Y no creo que se le haya caído nomás así de que porque se le soltó por el viento, nada de eso. Es que ese es el manto temporal. Ese es como las hojas de higuera Ujú, que no cubren la desnudez interior. Y ese manto no se necesita en el cielo. Por eso es que ese manto aquí se va a quedar en la tierra. ¿Estamos bien? ujú. Y pues Elías le había dicho a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que sea tomado de ti. ¿Y qué fue lo que pidió Eliseo? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pidió Eliseo? Eliseo le dijo, una doble porción de tu espíritu es lo que quiero. Y le dice Eliseo, cosa difícil has pedido, pero si me miras cuando sea tomado de ti, se te concederá porque es algo que yo no puedo decidir. ¿Y ustedes creen que lo recibió o no lo recibió? Sí, Sí. sí. Sí, lo recibió porque lo miró cuando se fue. Por eso no se le despegó ni un momento en esas últimas horas. Y es muy hermoso porque este manto pues también significaba que él iba a continuar con ese trabajo que había dejado el profeta Feliz. Elías y ahora él iba a continuar con ese trabajo. Pero es interesante de que menciona que es que el manto de Elías lo recibió el profeta Eliseo y con ese pudo eh, abrir el Jordán porque no había puente para cruzar y con ese partió las aguas y pudo pasar caminando. Es importante entonces que entendamos la diferencia entre los dos mantos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos mantos? Perdón, temporal que no cubre lo que es la desnudez espiritual. Y el otro, ¿a eso te refieres? Sí, ¿cuál es la diferencia entre los dos mantos? El manto El, que- material Ujú. o temporal y el manto Y espiritual. el espiritual es el carácter, tener el carácter de Jesús. Ese es eterno. Ujú. Ese es cuando ya eh,
cuando Cristo venga, entonces solamente se tendrá un solo manto. ¿Cuántos mantos tenían, cuántos vestidos tenían la primer pareja? Nomás tenía el de la luz, El, pues, de el de la Dios, gloria de de Dios, la nomás gloria de tenían Dios. uno. Uno. El pueblo Ujú. de Dios volverá a tener un solo Uno vestido solamente. que ya no se va a manchar, ya no se va a ensuciar, ya no tendrá que Bien. estarse lavando y lavando cada vez, sino que es un manto que dura para siempre. Amén. Vamos a ir Amén. terminando. Tenemos la siguiente parte. Hermana Ingrid, ¿nos ayuda a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 3 versículo 17? No la oigo a Ingrid. Yo creo que tiene el micrófono apagado, hermana, porque no se oye. Perdón. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Amén. Miren, ¿cómo comenzó la iglesia en el principio cuando Adán y Eva desobedecieron? Ellos representaban ya la iglesia, porque ahí en Génesis 3:15 se le llama a la mujer y la descendencia de ella. Ellos eran la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia al principio? Era pura. Después de la desobediencia, ¿cómo estaban? Ah, pues ya estaba manchada. La iglesia estaba, ahí está la última palabra. ¿Estaba qué? Pobre, Desnuda. La ciega, desnuda. iglesia Desnuda. estaba desnuda desde un Ujú. principio porque no tenía la justicia de Cristo, no tenía ese vestido de santidad, había perdido ese vestido de gloria. Sí, porque el pecado de ellos pues rompió la comunión no perfecta que tenían con Dios. Y quedaron desnudos. Ellos mismos dijeron, o Ujú. sea, no nada más desnudos interiormente o espiritualmente, No. sino físicamente. Acá la iglesia es Ujú. interesante, miren. Aquí este mensaje de Apocalipsis 3:17, ustedes saben que es el mensaje para la última iglesia. ¿Cuántas iglesias son? Hay dos Una. nomás. Al final van a haber dos, pero hay una iglesia de Cristo. ¿Cuántas etapas tenemos ahí en Apocalipsis para la iglesia? Son 7. 7, gracias. La última iglesia, ¿cómo se llama? La La Odisea. Odisea. La Odisea. ¿Qué quiere decir la Odisea? Ay, yo sabía. Siempre se No me están olvida. fríos ni calientes. Son tibios. Sí. El significado de la Odisea es Um, el pueblo del juicio o el pueblo en tiempo del um, juicio. No es casualidad que la última, todas tienen su significado. Por ejemplo, Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal, pero la última iglesia significa el pueblo del juicio o el pueblo en juicio, porque ya estamos en el tiempo del juicio final. Este mensaje es para la iglesia, porque la iglesia piensa que está bien, ¿sí o no? sí, Y que no tiene necesidad de ningún vestido para nada, que está bien vestida, que está bien preparada, que no tiene nada de pobreza, ni de ceguera, ni de desnudez. Eso es lo que está pensando la iglesia en el tiempo del fin. La iglesia comenzó desnuda y continúa hasta este tiempo todavía desnuda. Pero el plan de Cristo es de que la va a vestir en su momento para que la iglesia pueda entonces entrar, ¿sí?, a la boda, pueda entonces casarse
con Cristo. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, es una situación muy peligrosa cuando creemos que estamos bien y no lo estamos. Es muy peligroso porque allí no se siente la necesidad de, de un relevamiento. Pensamos que estamos bien, pero dice, tú no sabes, no te das cuenta, por eso allí está el peligro. Por eso, en el otro versículo que no tenemos aquí, pero dice, de ese mismo capítulo, dice, yo prefiero que seas Frío o caliente. frío Frío o caliente caliente o tibio. Ajá. y no tibio, porque esa es el problema de la tibieza, es de que la persona piensa que está bien porque va el sábado a la iglesia, piensa que está bien porque guarda todos los mandamientos, piensa que está bien porque paga los diezmos. No, dice que no sabe, que está perdida, no sabe. Eso es peligroso, por eso el que es frío, ese reconoce que está mal y se da cuenta de su situación. El que está caliente, pues está bien con Dios, pero el que está en medio es un problema y a ese es el que el demonio lo usa más efectivamente en las iglesias. Esos son los que aparentan, pero realmente son los que traen disensión, traen mucho problema para la iglesia y pues tristemente, ¿verdad? Son instrumentos del enemigo eficazmente para traer disensión en las iglesias. Por eso Dios eh, nos, nos recuerda cómo está la situación. Esto es de la iglesia en general, no estamos hablando de individuos. Dios tiene hijos que le aman en todas partes y Entonces, como en el pasado, siempre hubo personas que realmente amaron a Dios. Cuando Cristo vino a su iglesia, ¿cómo estaba su iglesia? Dividida. Esta, desnuda. esta era la misma situación de la iglesia también. Ujú. Ellos se Sí, es que creían se que creían eran, autosuficientes. ellos se creían autosuficientes, se creían poderosos, ellos Ujú. eran muy orgullosos, ellos no querían contaminarse con nadie, ellos se jactaban por guardar la ley. Criticaron al mismo Señor Jesús por andar quebrantando el sábado, aunque él nunca lo quebrantó. Eran muy estrictos. Ellos ayunaban y hacían oraciones largas, pero la realidad era de que estaban desnudos. Y esto Tenían es, el autoengaño, ¿no? Ellos sí, tenían ese autoengaño. eso es un peligro. Ese es Ujú. un peligro muy, pero muy grave que todavía existe en el mundo cristiano hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos a ir concluyendo. Ya creo que tenemos unas poquitas más de slides. Am, entonces, Adriana, ¿nos pudiera ayudar, por favor, Apocalipsis 3:5? A leer, Eh, por favor. Es Gracias. necesario el vestido antes del juicio. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Amén, Amén. gracias. Esto, miren, lo tenemos en el libro de Apocalipsis, que es especialmente escrito para nosotros. El que venciere. ¿Quién es ese? ¿Qué significa el que venciere? Esto es muy importante que nosotros entendamos a qué se refiere esto. El que venciere, ¿qué? Será vestido de vestiduras blancas. El que venciere el pecado. Ujú. El que venciere el pecado, porque si tiene pecado, entonces no puede recibir las vestiduras blancas que significan Ujú. Las la acciones. justicia, ¿verdad? La justicia de Cristo, su manto perfecto de justicia que lo proporciona a todo aquel que se arrepiente y se aparta del mal.
Y por Ujú. eso dice, Se no borraré. refiere, Adelante. no, perdón, es que como me había tratado, no oí tu voz, perdón, quería interrumpir. Sí, estamos comentando de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, Ujú. el vestido, ¿sí? La persona que venza el pecado, cuando sea juzgado, ya va a llevar ese vestido. Por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre. Cuando llegue el momento del juicio, no se le va a borrar el nombre porque ya lleva ese vestido perfecto, que es el único que se acepta en el cielo. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. O sea, su nombre, en otras palabras, permanece en el libro de la vida para siempre. ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos a avanzar entonces a la siguiente parte. El que venciere, miren, ¿de qué manera se va a vencer entonces? Aquí tenemos la historia de Jacob que venció y dijo, déjame porque raya el alba. Esto era cuando el hermano, su hermano Esaú estaba con 400 hombres buscándolo, iba al encuentro para matarlo. Y este Jacob se quedó solo a orar porque todavía sentía culpa y no se sentía capaz de enfrentar a su hermano. Y dice que de repente pues apareció un personaje que empezó a luchar con él y en esa lucha le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré sino que. ¿Qué Bendíceme. significa eso si no me bendices? ¿Qué significa eso? No te dejaré si no me ven. Si no me perdonas. Si no me perdonas, ese era el problema, que traía culpa él por su pecado, de haber engañado a su papá y haber robado la primogenitura de su hermano. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has que Luchado con Dios. has Luchado luchado con con Dios. Dios y con los Y con hombres los y has Vencido en sido vencido. vencido. Recuerden cómo Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere, Quiere. ese va a ser Ujú. vestido de vestiduras blancas. Y aquí, ¿de qué manera venció entonces Jacob? su carácter fue progresando y moldeado Ujú. Se En ese, arrepintió, en ese confesó. en ese instante, ¿cómo fue que venció? con Por- oración. porque no fue antes, fue en ese momento que se le cambia de nombre. Y el nombre en la Biblia significa el carácter. Y Jacob, Por eso le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué razón se le cambió de nombre? que Jacob quiere decir mentiroso, engañador, ¿Por qué razón se le cambió de nombre? porque cambió su Porque él estuvo luchando y estuvo, él se arrepintió, se confesó y cambió. porque luchó Porque con ahí Dios. ya estaba sin pecado, su pecado había sido Ujú. perdonado. En Así. esa lucha, o sea, él luchó con agonía, él luchó, buscó el perdón con todo y se aferró. Y cuando entendió que con el que estaba luchando era Cristo, el portador del pecado, dijo, yo no te voy a soltar hasta que no me quites mi pecado, hasta que no me perdones. Y entonces, hasta no te voy a soltar si no me perdonas. Por eso es que ahora se le cambia de nombre, porque Israel significa el usurpador.
el tramposo. ¿Y qué significa Israel? Significa príncipe de Dios. ¿Y quiénes son los príncipes? ¿Los hijos Los de que no quién? tienen pecado de Dios. Los hijos del rey. ¿Quiénes son Los los hijos príncipes? del rey. Gracias, Rey. los hijos del rey se les llama príncipe. Ahora por eso él lleva ese nombre, porque había luchado con Dios y había vencido. Y esa tiene que ser nuestra experiencia. A esa experiencia se le llama la prueba, el tiempo de angustia de Jacob, donde el pueblo de Dios tendrá que luchar para tener la seguridad de que su pecado ha sido perdonado. Porque una vez que la puerta de la gracia se cierra, ¿cómo vamos a saber nosotros si fuimos perdonados o no? Porque ya no va a haber más intercesor cuando la puerta se cierra. Y Cristo no va a venir en el mismo momento cuando la puerta se cierra. Pasa un tiempo para que aparezcan las nubes de los cielos. Así es que a ese se le llama el tiempo de angustia de Jacob, porque ya estaba el enemigo, su propio hermano, cerca para matarlo. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia cuando sea perseguido por guardar los mandamientos. Y especialmente el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado, va a ser perseguido y en ese momento va a tener que clamar, porque ya el enemigo estará muy cerca para destruirlo. Y a ese se le llama también el tiempo de angustia de Jacob. Y va a tener que pasar por ese tiempo de angustia, pero también se va a aferrar a Cristo y a su justicia para que tenga la seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Perdonadnos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Así es que este es el que venciere. De esa manera. Esto no se vence por obras, sino es el poder de Dios obrando en nosotros. Y aquí con este cuadro vamos a terminar porque el que sigue es otro tema que tiene que ver con los dos pactos, que se mencionan mucho los dos pactos, pero ese es otro tema que he estado trabajando, no lo he terminado, que también tiene que ver un poco con la vestimenta, pero no lo vamos a tocar ahora. Vamos a quedarnos ahí en el versículo digo, en el 16, hermana, que viene siendo allí. Con este vamos a terminar. Sí, allí vamos, con este vamos a terminar. Aquí vamos a terminar la justicia de Cristo. Adriana, perdona, Iracema, ¿nos ayudas, por favor, a leer? Sí, la justicia de Cristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, gracias. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Las Cordero. bodas del Cordero y su esposa se ha Preparado. preparado. ¿Cómo está la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Es la La iglesia. iglesia. ¿Cómo está la iglesia aquí en Apocalipsis 19? ¿Cómo está? ¿Está desnuda o está vestida? Está Está vestida. Ya está limpia, vestida. limpia y brillante. Amén. Aquí ya la iglesia ya no va a estar desnuda, va a tener ese manto especial. Ese tiempo estamos cerca de que esto se cumpla. Sí, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ahora sí se ha preparado, ya no está desnuda. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino Ujú. fino
es las acciones justas de los santos. Miren, esto no es salvación por obras, porque aquí menciona el lino fino es las acciones justas de los santos. No, esas acciones justas son el fruto de que llevan la justicia, el manto de justicia de Cristo. Esas son las únicas obras justas que vienen cuando la persona tiene el carácter justo de Cristo. ¿Estamos bien? Amén. Estas no son ningunas obras humanas. No hay ninguna justicia humana que pueda ser aceptada en el cielo. La única justicia humana es la que viene de Cristo y produce obras, acciones justas en ellos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Por eso en Mateo 25 se menciona que cuando que Cristo va a separar los dos grupos y les va a decir, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve hambriento y me distes de comer. Si se dan cuenta, todas esas son acciones justas, pero no son obras humanas, sino que son el fruto de aquellos que llevan el manto de justicia de Cristo. Esa es lo mismo que, que Santiago menciona, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe verdadera, que es la fe de Jesús, es la que produce frutos también. Amén. No podemos decir Es yo como tengo, que, adelante. perdón, si es que se me vino a la mente cuando dicen es una fe que obra, pues no que sea la fe por obra, sino que cuando tienes esa fe es una fe que obra, que da frutos. Amén, es una fe viva, es Amén. una fe viva. Ujú. Aquí vamos a parar. No sé si tengan algún último comentario, pero esto es, miren, la iglesia está formada por individuos, nosotros somos la iglesia, por lo tanto a nosotros nos corresponde que tengamos ese vestido, cada quien individualmente, pero como ya en grupo, en iglesia, pues ya es como se forma, ¿verdad? A nivel global y se compone lo que es la, la esposa, ¿sí? La esposa de Cristo o la novia de Cristo. Dice, y su esposa se ha preparado. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos nosotros ser parte de ese grupo, porque dice, muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Que el Señor nos ayude para que podamos ser parte de ese evento, porque las bodas, ¿cuándo es que Cristo se casa con la iglesia? ¿Cuándo es que se casa con la iglesia? Cuando la iglesia está pura. ¿Cuándo es que la iglesia ya tendrá el manto? Es cuando Cristo deja de interceder. Ahí la iglesia habrá, ya tendrá el manto porque ya habrá pasado el juicio. Al final del juicio es cuando Cristo recibe el reino que se menciona ahí en Daniel capítulo 7, donde recibe el reino. El reino no es un lugar territorial, sino son sus súbditos, especialmente su pueblo. Ese es lo que compone el reino. Por eso Cristo es hasta que todos sus hijos pasan el juicio, entonces llegan a ser parte de su reino y es lo mismo que él se casa con su iglesia, con su esposa. Amén. Amén. Vamos a, Amén. si no tienen algún último comentario, vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por proveer ese manto, Dios, para cada uno de nosotros. Amén. Gracias porque todavía está dispuesto para todo aquel que pueda vencer.
a través, como dice tu palabra, a través le han vencido por la sangre del Cordero, por su Amén. justicia. Permite que nosotros, oh Dios, podamos tener ese manto y mantenerlo limpio en todo momento, de tal manera Amén. que podamos ser parte de ese pueblo que va a dar el último pregón a un mundo que ya está destinado para ser destruido tristemente. Permite pues que eso sea una realidad en nosotros y que podamos también compartir estos mensajes con tantas personas que aún no lo han escuchado. Que tu Santo Espíritu Amén. se siga moviendo todavía entre nosotros y en todas estas personas que han de escuchar este mensaje, oh Dios. Porque sabemos que tú estás deseoso que tengamos este vestido para que de esa manera podamos ser parte de tu reino en aquel día glorioso. Gracias, oh Dios, Amén. por proveer. Te pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.